muy, muy interesante. Yo te animo a que puedas apagar el celular, te animo a que anotes, porque si vos hoy captás el mensaje, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, vos podés librarte de un montón de problemas en tu vida. Así que vamos a hablar de por qué vienen las maldiciones a nuestra vida, cuáles son las causas por la cual muchas veces nosotros vivimos acciones repetidas en nuestra vida que se tornan como maldición. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 22, versículo 4. Voy a dar lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, que maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizá yo pueda ser herido y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús, primeramente por darnos la oportunidad de estar hoy en casa. Queremos pedirte que hoy el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Señor, te pido que tú ya empieces a obrar a través de tu Espíritu Santo. Señor, atamos toda obra de maldad, todo espíritu inmundo, lo hacemos inoperante por el poder de Jesucristo y lo echamos fuera de nuestra vida y de este lugar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué viviendo en el Señor, por qué asistiendo a la iglesia y por qué, aunque yo haya creído como y he tomado a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, tenemos tiempos en el cual se repiten distintas ocasiones en el cual obtenemos el mal? Y fíjense en que la iglesia cristiana habla mucho de las bendiciones. Y es una realidad. Dios es un Dios que bendice. Pero también en el mundo espiritual, queridos hermanos, existen las maldiciones. Y nosotros hemos observado junto con mi esposa que muchas veces en la congregación, en la vida de los hermanos, vemos situaciones espirituales y vos te preguntás, pero ¿por qué suceden tales cosas? ¿Cómo puede ser? Entonces, nosotros como pastores nos sentimos en el deber, no es una obligación, en el deber de buscar las respuestas en la palabra de Dios y sobre todo oramos para que Dios nos dé discernimiento de espíritu, lo que se mueve en nuestras vidas. Y yo te quiero enseñar en esta noche que vos, muchas de las cosas que a vos te pasan, vos no tenés la culpa. En algunas ocasiones, sí, nosotros, por nuestra inmadurez, por nuestro poco compromiso con Dios, podemos abrir puertas que el enemigo tiene el acceso para atacarnos, para difamarnos, para robarnos, etcétera, etcétera. Pero hay muchas veces situaciones que se generan en la vida que no son causadas por vos, son causadas por un tercero. Por eso un cristiano no solo tiene que orar
para dar gracias, sí hay que orar para dar gracias, sí hay que orar para clamar a Dios, sí hay que orar, queridos hermanos, para muchas cosas, pero sobre todo también tenemos que orar para que Dios nos muestre el mundo espiritual. Y sobre todo es muy común que cuando vos empieces a crecer, cuando vos empieces a lograr cosas importantes en la vida, primero, como tener un testimonio delante de Dios, y por ese testimonio delante de Dios, tu matrimonio cambia, tus hijos comienzan a caminar en el Señor. Por la bendición y por el amor que tenemos a Cristo, nuestra familia comienza a consolidarse en la fe. Por consecuencia, en sembrar en Dios, nosotros comenzamos a crecer, a desarrollarnos. Dios planifica y ejecuta propósito con nuestra vida, nos da ministerio, y es muy probable que eso genere envidia alrededor. Fíjense en la vida de Jesús. Jesús fue un hombre que fue gradualmente creciendo. La palabra de Dios habla que cuando Jesús tenía 12 años ya se rozaba con los sacerdotes, con los maestros, y la misma palabra de Dios dice que él, siendo niño, crecía en sabiduría y crecía con gracia en los hombres, y eso empezó a traer envidia al mundo de la religión. Por eso nosotros necesitamos caminar todos los días de nuestra vida, cada semana, cada año, con la cobertura de Dios, con la armadura de Dios. Nunca creas que por venir a la iglesia el enemigo no va a estar planificando maldiciones para tu vida. Y fíjense que cuando nosotros analizamos este relato que yo te leí en el libro de Números, capítulo 22, el pueblo de Israel venía saliendo de la libertad de Egipto e iban caminando bajo un propósito de bendición. El Señor le había profetizado que ellos caminaban bajo una promesa de tierras que iban a dar al 100 por 1, una tierra donde iba a fluir la leche y la miel. Y cuando nosotros nos empezamos a mover en la vida a través de una promesa de Dios y nos animamos a caminar en ese camino de bendición siguiendo la voz de Cristo, es muy probable que nos enfrentemos a personas que nos quieran maldecir. Pero sí, pero pastor, ¿cómo puede ser? Sí puede ser. Hay gente que puede envidiarte tu persona. Hay gente que te puede envidiar tu familia. Hay gente que puede envidiarte tu matrimonio, tu esposa, tu esposo. Hay gente que te puede mirar mal la vida de tus hijos. Tal vez vos sos una persona que estás recibiendo una bendición de Dios y podés darle un mejor pasar a la vida de tus hijos, y hay gente que eso le molesta. Y puede ser dentro del pueblo de Dios, o también puede ser gente que no conoce a Dios. Una de las cosas que es muy probable que te digan es que cuando vos empezás a prosperar, nos conectan con mentiras que sueltan del corazón de Satanás, que andás en algo oculto, que andás robando, porque ellos no pueden entender que un hijo de Dios, cuando camina con ese Dios de los ejércitos, Dios comienza a bendecirte. Por eso vos tenés que redoblar el esfuerzo en esos tiempos del ataque del enemigo. Y fíjense en que el pueblo de Israel estaba caminando, y cuando llegó allí, aún pasando por un territorio que le pertenecía a los madianitas y a los moabitas, dice que cuando lo vieron despertaron celos, despertaron miedo, despertaron envidia. Y dijeron entre sí, mira, viene un pueblo que si ellos se ponen de acuerdo van a barrer con todo, van a lamer como el buey lame la hierba y van a comer todo, y podemos quedar cautivos de su poder.
¿Qué quiere decir y qué nos quiere enseñar, queridos hermanos, esto? Que cuando hay un pueblo, una familia que se une y que va caminando con la bendición de Dios, hay hombres, personas. Cuando hablo de hombres, estoy hablando genéricamente de personas que pueden despertarle una envidia y empiezan a hacer sociedades con el mundo espiritual, queridos hermanos, para soltar maldiciones. Y hoy vamos a ver en el relato bíblico que todas estas personas generalmente se unen al curanderismo, a la brujería, a la macumba, a invocar espíritu inmundo. ¿Solamente por qué? Porque no quieren que el pueblo de Dios camine. Y tal vez nosotros, por el poco discernimiento que a veces tenemos, por el poco conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, muchas veces las crisis, los problemas, las pruebas las relacionamos al mundo natural, al mundo de que nos falta el dinero, al mundo de nuestro entorno familiar. Observamos las cosas naturales y no nos damos cuenta que eso tiene un trasfondo espiritual. Y estas cosas que yo te estoy enseñando en esta noche no se sanan y no se libertan y no se cortan ni con la psicología ni con palabras, sino solamente se cortan con Jesucristo, que es el Señor de lo espiritual. Es allí donde vos, cuando observes que el enemigo se te levanta, el enemigo de alguna manera, queridos hermanos, está planificando y utilizando gente para maldecirte, es donde vos tenés que cubrirte con la sangre de Cristo, saber con quién caminás para que Él te defienda. Vos sabías que hay personas que muchas veces nuestros nombres, nuestra familia, nuestros padres, han estado bajo conjuros, con trabajos de magia negra, y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y cuando una persona se enfrenta al mundo del ocultismo, queridos hermanos, generado por lo exterior, si nosotros no contrarrestamos y sobre todo no tenemos la ayuda de Dios, esas maldiciones pueden caer en tu vida. Es tan impresionante este tema y tan bondadoso Dios para despertarnos los ojos, porque teniendo esta llave de conocer cómo se mueve el mundo espiritual de Satanás, de la brujería, de las macumbas, de lo esotérico y aún de la religión, teniendo esa llave de la sabiduría y el poder del Espíritu Santo, podemos librarnos aún a situaciones de muerte. Yo he conocido gente que ha muerto consumida por una brujería. La naturaleza, la medicina puede decir que murió de cáncer, que murió de tal cosa, pero la mayoría de las enfermedades, queridos hermanos, muchas veces son ocasionadas por el ocultismo. Y el diablo se enoja cuando vos caminás. El diablo se molesta cuando vos caminás en el Señor. El diablo se molesta que vos, como pueblo de Israel, como familia de Israel, vas hacia una promesa de Dios. Él va a planificar para que vos te detengas. Muchos de los problemas emocionales que están dentro de tu ser interior son ocasionados por el mundo espiritual. Vos no sabés que está comprobado científicamente que en un lugar de trabajo, en una oficina, donde las palabras, donde las personas hablan negativamente, donde las personas hablan bajo el espíritu de envidia, están estos estudios científicos, vos los podés buscar, los podés googlear, dice que las personas que están en ese entorno son las personas más propensas a vivir el estrés y a morirse de enfermedades como el cáncer, etcétera, etcétera.
Por eso en una casa donde se habla todo negativo, donde hay reproches, donde hay insultos, donde hay todo negativo, es una casa que está influenciada por el mundo espiritual. Y la única manera de poder sanar esa casa es revertir la atmósfera de maldición por la de bendición. Una de las cosas que nosotros nunca nos enseñaron en nuestra vida espiritual es saber hablar. Fíjate la palabra maldecir. Si vos la partís en dos, vas a encontrar en una palabra, en la misma palabra, en un lugar vas a encontrar mal y en el otro decir. ¿Qué significa maldecir? Hablar mal de algo. Pregúntale al que tenés al lado, decirle, ¿vos hablas mal de mí? Esposa, esposo. No, pastor, pero yo no maldigo a nadie. Y cuando vos estás hablando, papá, que tu hijo es un drogadicto, que tu hija es una rebelde, y estás hablando mal de tu trabajo, ay, estoy repodrido por este trabajo, estoy cansada de la casa. ¿Qué estás diciendo? Estás maldiciendo. En cambio, la palabra bendición significa bien decir, hablar bien de algo. Ay, estoy cansado de ir al médico, qué podrido. Y estás maldiciéndote tu persona, tu cuerpo. Y eso el diablo lo toma, queridos hermanos. Por eso nosotros tenemos que revertir nuestra forma de hablar. Dios ha mandado a su Espíritu Santo para que nos haga entender cómo debemos hablar. ¿Cómo soltar una atmósfera de fe? No te estoy hablando ni de yoga, ni de todas esas prácticas del ocultismo. Te estoy hablando de fe. Cada vez que te levantes, levántate siendo positivo, caminando en la fe. Hoy será un día de victoria, hoy será un día de presencia. Hoy yo declaro a través de la fe una atmósfera de Dios en mi vida. Hoy yo voy a conseguir la promesa. Entonces cambia. Pero si vos estás maldiciendo tu casa, tu familia, tu matrimonio, tu vehículo, tu ministerio, tu iglesia, es porque el diablo ha controlado el mundo espiritual. Las maldiciones que se unen, escuchen esto, se unen personas con espíritu inmundo para hacer conjuros en tu contra. Vos estás sentadito aquí, vos podés estar escuchando la palabra de Dios, yo puedo ser pastor, puedo estar predicando y en este momento pueden haber brujos, satánicos, personas que van y pagan a curanderos para que te hagan y te desean el mal y para que te suelten palabras de maldición. Y vos, como no sabes nada, vivís atado. Maldiciones son palabras de conjuro. Hay una unión espiritual entre personas que aman el reino de las tinieblas y trabajan con espíritus inmundos, queridos hermanos, en el cual invocan a esos espíritus inmundos para soltarte palabras de invocación para maldecirte. Este conjuro es realizado en el mundo espiritual con este tipo de personas. Hacen sesiones espiritistas, queridos hermanos, para desearte la muerte y el mal. Por eso necesitamos de Dios. Necesitamos del Señor. El fin de una maldición es atarte. Atar tu vida, atarte a la droga, a la inmoralidad sexual, a la rebeldía, atarte a la pobreza, atarte a la violencia, atarte al miedo, atarte a la vergüenza, atarte a tantas cosas que muchas veces vos decís, pero esto yo no lo quiero. Y vos tratás de salir, pero siempre hay como un impedimento, una atadura que no te permite ser libre. El fin de una maldición es detenerte. El diablo no quiere que vos camines en victoria. Dios te ha dado una promesa. Nosotros tenemos al Dios del sí, tenemos al Dios de la bendición, tenemos al Dios de la sanidad, pero de este lado hay conjuros demoníacos, queridos hermanos, inspirados
donde hacen esos conjuros de personas, queridos hermanos, que se están trabajando para atarte, para detenerte. Y la única forma, queridos hermanos, que nosotros podamos ser libres es invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El fin de las maldiciones es atarte, detenerte, matar tu vida espiritual. Estas personas quieren tener que vos estés bajo la presencia de un demonio, no bajo la presencia del Espíritu Santo. Trabajan conjurándote. Hermano, un día fui a ver una familia. Me acuerdo que me acompañó mi hermano Walter Añasco. Oren por él, Y un día fuimos y estábamos ahí y llegamos a esa casa y se empezaron a mover las cosas. Vos no sabés lo que era esa casa. El gauchito Gil que tenía más chiquito era así. Y empezamos a indagar y la mujer que fuimos a visitar, adentro de la heladera tenía con alcohol frasquito con nombres de personas. Pregúntale al que tenés al lado, ¿no habrá estado el tuyo ahí? Aleluya. Y lo más terrible de todo eso, que esa persona congregaba en nuestra iglesia. Y cada vez que venía a esta iglesia se manifestaba. Un día casi me quebró los dedos. Y tenía un desorden. La cosa, querido hermano, que yo me preguntaba, pero ¿por qué esta mujer cada vez que viene a la iglesia y hacía unos berrinches? Y un día tomo la decisión de ir a visitarlo. Y claro, hermano, había hecho un conjuro con sangre dentro de su casa, un pentágono, y se había hecho velar en ese lugar. Pero se decía que era cristiana. Porque el fin de las maldiciones, el fin de la brujería, queridos hermanos, es que los espíritus inmundos te aten y te controlen. Y nuestro fin tiene que ser todo al contrario. El que tiene que controlar y dominar mi vida es el Espíritu Santo. Ahora bien, pero si vos no conocés este tema, la palabra de Dios lo dice bien claro. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No solo tenés que conocer la palabra de Dios, sino también cómo se mueve el enemigo. Muchas veces vos no podés progresar en tu economía porque hay gente pensando o suelta palabra para que vos te detengas. ¿Viste cuando vos te cambiás el auto o podés comprarte algo mejor y viene el envidioso? ¡Ah, qué lindo que está! Estás choreando lindo, ¿eh? ¡Aleluya! Levanta la mano al cielo y decí conmigo, me voy a empezar a cubrir con la sangre de Cristo. La gente, queridos hermanos, tiene un poder en la mente para maldecir, para generarte envidia, para que vos te detengas. Por eso si vos querés crecer, si vos querés desarrollarte, si vos querés tener un ministerio, querés tener una familia exitosa, tenés que aprender a contrarrestar las maldiciones. Porque hay gente que quiere lo que vos tenés. En Proverbios 26, capítulo 26, versículo 2, dice la palabra del Señor. Como el ave en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí lo tenés en la pantalla. No lo tenés, están medio flojitas ahí. Proverbios 26, 2. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor, querido hermano? Que la maldición, las maldiciones, detrás de ellas siempre tiene una causa. Y hay cosas que vos podés generar por maldiciones, por falta de conocimiento. Si vos estás hablando mal toda la vida de tus hijos, de tu trabajo, de tu esposa, ahí está la causa.
cambiar nuestra forma de hablar. Y si vos ves que estás caminando bajo la madurez y bajo la voluntad de Dios, y hay maldiciones que se repiten en tu vida, hay detrás de eso una causa. ¿Qué es una maldición? Un acto negativo que se repite muchas veces en mi vida. Toda maldición viene con una causa. Por eso, queridos hermanos, en esta noche vamos a ver cómo el enemigo trabaja para desearte el mal. Vamos a la palabra de Dios, libro Números, capítulo 22, versículo 5. Dice: por tanto envió mensajero Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Pues ven pues ahora, te ruego que maldigas a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Vamos a ver algunas cosas para entender el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Estaban los moabitas, y Balac, que era el rey de los moabitas, vio que se acercaba un enemigo. ¿Y llamó a quién? A un falso profeta. Hermano, porque este Balaán no solo, querido hermano, recibía mensaje de Dios, sino que también utilizaba las cosas de Dios tanto para maldecir como para bendecir. Cuidado con los falsos profetas. Para escuchar la palabra de Dios, para dejarte pastorear, también necesitas discernimiento de espíritu. Cuidado con los falsos profetas. Y narra esta palabra de Dios, queridos hermanos, que cuando venía este pueblo, ya el enemigo reconocía que era un pueblo fuerte. Agárrale la mano al que tenés al lado y decirle: vos sos una persona que camina en fortaleza. Ay, pastor, pero yo soy débil. No, hermano. Mira cómo podemos revertir ya nuestra imagen de nosotros mismos, de nuestra vida. Desde hoy vos tenés que llegar y convencerte a través de la fe, convencerte a través del Espíritu Santo, que tu familia es una fortaleza, no es una debilidad. Que tu esposo y tu esposa son dos guerreros que van al frente, que tienen el escudo de la fe y tienen la espada de doble filo para darle al diablo cuando se quiera levantar contra tu vida, hermano. Desde mañana empezá a ponerlo por obra y decirle al mundo espiritual: mirá que acá estás caminando con una fortaleza, con una familia fuerte, con una sierva y un siervo que van al frente, y mis hijos son guerreros de Dios. Y el mundo espiritual de Satanás que dice: uy, mamá, voy a tener una linda batalla acá. Si vos te empezás a ver débil, vos mismo te estás maldiciendo. El enemigo nos ve así. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ver. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. ¿Qué estaba diciendo? Estaba contratando a una persona para que él se levantara. Y cuando pasara el pueblo, porque como tenía poder, este falso profeta iba a decir: maldigo a Israel. Era un rey, queridos hermanos, era una ciudad. Vos sabés que hoy hay gobernantes que utilizan la misma palabra para maldecir a Israel. Levanta la mano al cielo, decí conmigo: yo voy a bendecir a Israel en el nombre de Jesús. Y él sabía que si este profeta lo maldecía, iba a tener una oportunidad para herirlo. Pregúntale al de al lado con cara de loco:
¿Vos estás herido? Sí, pastor, usted un día me dijo algo y me causó una herida. Queridos hermanos, cuando estamos heridos por algo, es muy probable que haya habido una persona que ha soltado una maldición sobre tu vida. ¿Cuáles son las heridas, queridos hermanos, que nunca se borran? La de nuestra propia familia. Porque tal vez un día, de enojo, alguien soltó una palabra, mal habló de vos y te hirió. La maldición abre la puerta a las heridas. Este hombre perverso le quería pagar un dinero tan grande para que este hombre que tenía poder hiciera un conjuro y pudiese atar y detener a ese pueblo y que él tuviese una oportunidad para atacarlos, herirlos y matarlos. La maldición produce esas cosas. Lo primero que dice, herirlo y echarlo de la tierra. Lo segundo que quiere hacer Satanás, no solo herirte, sino detenerte. Pregúntale al del otro lado ahora, a ver, che, ¿vos estás detenido o estás caminando en el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Porque a veces, querido hermano, estamos a full y tenemos el síndrome del globo pinchado. Nos inflamos y después... Y el globo cuando se desinfla, ¿cómo queda? Arrugado. Mírale la cara al que tenés al lado, decirle, oh, aleluya, está medio pinchado me parece, che. El diablo, hermano, te va a maldecir para detenerte. ¿Quién es el que tiene que defendernos a ese tipo de maldiciones? Dios. Porque de todo esto, lo más importante de esta historia es que Israel no sabían que estaban planificando una maldición sobre ellos, pero sí Dios sabía. Vos en este momento podés estar joya, podés estar en la iglesia, podés estar trabajando, podés estar caminando y el mundo de las tinieblas, conjurado por una persona que te odia, te puede estar haciendo un trabajo. Levanta la mano al cielo y decí conmigo, hoy necesito que el Señor me guarde y me cuide. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y así lo puede echar de la tierra, pues yo sé que tú bendices y será bendecido, pero tú maldices y también será maldecido. Parece que este iba a la iglesia a cielos abiertos. Un día te bendice y al otro día te saca el cuero. Ay, qué buena que sos. Qué hermosa hermana. Y te das vuelta, ¿viste la loca? Hermano, las iglesias que nos prosperan es cuando reina el mal de lenguas. Mucho se predica y se profetiza del don de lenguas, pero habría que enseñarle a la gente que no hable del mal de lenguas, que ata y maldice. Qué triste, ¿eh? Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas. ¿Qué sabes son las dádivas? Ya llevaron plata, dinero. Porque vos cuando vas a un curandero, ¿y cómo sabe usted, pastor? Porque mi mamá, cuando yo no era cristiano, me llevaba a los curanderos. Y lo primero que tenías que hacer, sacar la monedita. ¿Y viste cómo son los brujos? Yo no sé si vos has ido, gloria a Dios si no ha ido. Por eso yo tuve que cortar, queridos hermanos, generaciones de demonios de ocultismo. Los curanderos saben que si vos tenés plata, no, este trabajo te va a salir caro porque es muy grande el trabajo que te han hecho. Y a vos te da miedo y vos acá vendés el auto. Querido hermano, hay gente que le han quitado auto, casas, fortuna con la mentira, teniendo a un Dios que no te va a cobrar nada y que te va a cortar toda maldición de brujería. Un Dios que se llama Jesucristo.
Y llevaron la moneda con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Y él respondió, mire, quédense en esta noche aquí en casa. Y yo les voy a dar las respuestas a ver lo que me dice Dios. Este profeta se había tomado un trago, parece. Así los príncipes de Moab se quedaron en Balaán y vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones son los que están contigo? Interesante la pregunta. Hermano, ¿sabes lo que te quiere decir Dios a vos? Te estás preguntando, Ezequiel, ¿con quién te estás juntando últimamente? ¿Qué clase de gente es la que estás escuchando y estás hablando? Dios ni siquiera le hizo un reproche, simplemente le preguntó, che, ¿y qué es esa gente que ha venido a hablar con vos? Dios va siempre 2, 3 pasos adelante. Si vos querés cortar todas las maldiciones de tu vida, fíjate con quién te juntás y con quién escuchás. Salí corriendo de aquellas personas que lo único que hacen es maldecir a la gente. Por eso, esto yo te lo digo como pastor, no te juntes con gente chismosa. Porque esa gente, queridos hermanos, su futuro es la ruina. Y le pregunta a Dios, ¿qué estás haciendo, queridito Balancito? ¿Quiénes son esta gente que está contigo? Y Balaam le respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ves pues ahora, y maldígalo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Fíjate que era un profeta que conocía a Dios, pero era un profeta que no conocía la voluntad de Dios, porque el que caminaba ahí, ¿quién era? El pueblo de Dios. ¿Sabes cuántos profetas hay así en las iglesias? Que se creen conocer, queridos hermanos, que Dios les habla, que Dios les suelta palabra para la gente, pero no conocen cuál es la voluntad y los designios de Dios a través de la palabra. Este hombre, por la falta de conocimiento, había hecho una ensalada espiritual que creía que por si Dios lo autorizaba a él, tenía el derecho de maldecir al pueblo que Dios había escogido para hacerlo sus hijos. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos. Levanta la mano al cielo, decí conmigo, le voy a echar fli a toda la gente que no me hace crecer. Codialo al que tenés al lado, decirle, no sé si me voy a juntar con vos mañana. Tócalo, Señor. Hermano, hay gente que no te edifica. Hay gente que te contamina. No te juntes con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque cuando vos te juntás con gente que no es de Dios, te contagiás de las malas costumbres. Si a vos te gusta la cerveza y dejaste la cerveza, era la debilidad. Lo más probable que cuando vos bajes la guardia, Satanás te va a poner gente que te dé, che, tomémonos un porrón. Y ya viene 1, 2, 3, 4 y chao. Dios le dio 2 consejos para cortar la maldición que estaba planificando el mundo espiritual. Número 1, no juntarse con ese tipo de gente. Y número 2, queridos hermanos, no maldecir. Vamos, levanta la mano al cielo. Las 2 manos, levanta. Si hay olor a chivo, no importa. Levanta las 2 manos al cielo, decí conmigo, desde hoy comienzo a bendecir a todos. Vamos, agarrarle la mano al que tenés al lado y soltarle una bendición. Soltarle una bendición. Dios te va a bendecir. En tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio. Si agarras una solterona, decirle, Dios te va a bendecir con un
Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo Balaán, no vayas con ellos. No vayas con ellos, le dijo a Balaán, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Cómo sos vos? Yo soy un bendito caminando. No una alabanza, un bendito. A donde voy va la bendición y los envidiosos se van a morder la lengua. Yo soy. A donde yo voy va la bendición. Yo vine aquí y tengo la bendición. Yo voy a buscar un trabajo. ¿Sabe cómo se llama eso? El síndrome de la persecución de la fe. ¿Qué es lo que es eso, pastor? Se tomó un trago antes de venir. Es cuando la fe, escuchen esto, te ve y te persigue. Es como la mancha cuando jugábamos al chico, ¿viste? Que vos, mancha, y vos salís, y venía el de atrás, y vos le hacías, y te perseguía para todos lados. La fe y la bendición de Dios te tiene que seguir. Porque ¿quién está diciendo que vos sos bendición? Dios. Vamos, levanta la mano al cielo y decí conmigo, desde hoy yo creo que soy un bendecido. Vamos, decirlo de nuevo. Desde hoy yo creo que soy un bendecido. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así que zamarrealo al que tenés al lado. Hoy te invito a comer un manso pancho, decirle. Soy bendecido. Es lindo ser bendecido, ¿eh? Pago, no hay problema, hermana. Debo coca, debo pizza, debo otro más que debo ver. Escuchen. Cuando escucharon esta sentencia de Dios, el diablo no se queda de brazos cruzados. Mirá lo que dice el verso 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac. Hermano, Dios te bendice y el diablo se levanta. Qué loco, ¿eh? Mira, Dios ya está planificando en esta noche porque los cielos están abiertos sobre este lugar. Los cielos están abiertos sobre este lugar. Dios está planificando una bendición para vos, pero el príncipe de las tinieblas se está levantando para decir, che, ¿cómo podemos cortar esto? Porque si Dios me ha dicho que soy un bendecido, vamos a ser bendecidos. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, le dijeron, Balaán, no quiso venir con nosotros. Empezaron a cuestionarse. Por eso, una de las formas que habla la palabra de Dios de cortar las maldiciones es creer quién es el que me bendice a mí. Eso es caminar bajo la cobertura de Dios. Vos y yo necesitamos la cobertura de Dios. Y volvió Balac a enviar otra vez más a los príncipes, más honrables que los otros, porque como no vieron, queridos hermanos, que podían convencer a este brujo o falso profeta que escuchaba a Dios, pero hacía las cosas mal, dijeron, bueno, vamos a hacer una reunión porque estas personas las tenemos que detener. ¿Qué significa eso? Que cuando vos nadie te puede detener, el enemigo doblega su fuerza para detenerte. Pero mientras caminemos en el Señor no va a haber nadie que pueda detener el camino del pueblo de Dios. Los cuales vinieron a Balaán y le dijeron así a Balac, hijo de Zippor, te ruego que nos deje venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Te voy a dar una linda moneda y haré que todo lo que me digas, ven pues ahora, maldíceme a este pueblo, por favor. Qué maldad, ¿eh? Hermano, vos no sos la última Coca-Cola del desierto. Hay gente que no le caes bien.
Va a haber gente que te va a envidiar lo que Dios te ha dado. Y vos lo tenés que defender a través del poder de Dios que Él está en nosotros. Y Balaam respondió, verso 18, dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar, ¿qué dice ahí? La palabra de Jehová, mi Dios. Pero era un chabón medio raro este chico. Porque él directamente no tendría que haber escuchado y haberse involucrado. Después está la historia de la asna, que te la puedo predicar otro día. Pero quiero terminar con el versículo 40. Escucha. Vamos a leer del verso 36. ¿Cómo sigue la historia? Esta es una historia de 3 capítulos, después vos leela en tu casa. Dios le dice, no lo vas a bendecir, y dice que Balaam salía convencido por el dinero, la tentación, a maldecirlo, y en vez de decir, los bendigo, y los otros se volvían locos. Y dice que fue 3 veces a maldecir al pueblo de Israel, y Dios le cambiaba las palabras y le decía, los bendigo. Y los otros se volvían locos. Oyendo Balac que Balaam venía y salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está en el extremo de su terreno. Y Balac y a Balaam: ¿no envié yo a llamarte porque has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió a Balac: he aquí que yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, eso hablaré. Y fue Balaam a Balac y vinieron a Kerim Usot. Y Balac hizo matar bueyes, escuchen esto, bueyes, ovejas, y envió a Balaam. ¿Sabe de lo que está hablando acá? De los sacrificios con sangre que hacen los brujos para hacer conjuros. Mándate para Las Heras, para allá, para Villavicencio. Andate un día de noche, un martes a las 12 de la noche. Con Jorgito íbamos a andar en bicicleta, ¿te ves, Jorgito? Para la cantera, la antigua cantera, que son de Las Heras, deben ser 8 o 10 kilómetros para arriba. Y vos vas a llegar a un lugar allá que es un alto, donde han hecho como un estadio, así es impresionante ver eso. Y allá abajo, en cada lugar, queridos hermanos, están simbologías satánicas que ahí hacen sacrificios. El diablo es un imitador. Dios ideó el sacrificio de Cristo para que su sangre perdonara nuestros pecados. Y el diablo utiliza de sacrificios de animales para invocarle y ofrendarle a los demonios para que conjuren entre todos contra una persona. Y todas estas cosas existen, queridos hermanos. Lo que pasa es que nosotros muchas veces las desconocemos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios con esto? Cuando vos tenés situaciones que se te repiten sistemáticamente en tu vida, y vos has orado, y vos has creído, y se siguen repitiendo, es muy probable que alguien te esté maldiciendo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ayuno, oración, armadura de Dios, caminar en la fe y clamar a Dios por discernimiento de espíritu, para que a través de su poder Él corte toda maldición. Te cuento algo, un testimonio de mi esposa. Me contó hace poquito. Un día ella me cuenta, hace poquito me contó, yo no lo sabía, o si me lo había contado me había olvidado. Nos hicieron sanidad interior a nosotros hace muchos años. Yo siempre digo esto, yo nací cuando me convertí y cuando me hice sanidad interior. Porque yo cuando antes de hacerme sanidad interior, yo creía que había perdonado y creía que había dejado atrás, pero
me di cuenta en ese momento que me hice sanidad interior, que había muchas cosas que todavía me ataban. De muchas cosas de mi pasado. Por eso una cosa es la salvación y otra cosa es la sanidad. Vos la salvación la tenés inmediata, pero la sanidad es progresiva. Y hay cosas que vos sabés que la hiciste porque sos consciente, pero hay cosas que vos no sabés del mundo exterior, del mundo espiritual, queridos hermanos, que están involucrados tus padres que hicieron con vos. Y mi esposa me contaba que cuando ella se hizo sanidad interior y estaba en el área del ocultismo, el Espíritu Santo le da una visión donde ve a una señora con un bebé yendo en el campo, en la oscuridad, yendo con ella, y dice que le marcaron la patita ahí, sacaron, no sé, de ahí del arbusto, de ahí del campo, sacaron unas telas de araña y se la pusieron en la panza. ¿Y esto de dónde salió? Y mi señora dice, bueno, Señor, si vos me lo estás mostrando, yo renuncio en el nombre de Jesús a esto. ¿Qué es lo que sucedió? Después va mi señora y le cuenta a su mamá de esta situación. Le dice, mami, vos yo cuando era chiquita, ¿no me llevaste a un lugar? Sí, dice, con la abuela. La abuela era rebruja. Te llevamos la noche un día tanto porque se te había podrido el ombligo. Aleluya, pobre bebé. Y sacamos unas telas de araña de ahí y la abuela hizo un par de palabras, te puso las telas de araña en el ombligo y al otro día te sanaste. Queridos hermanos, hay muchas cosas que hayan podido hacer tus padres que el diablo tiene legado para atarte, controlarte y detenerte. Por eso yo te cuento testimonio, tanto de mi esposa como en mi persona, que es importante renunciar, cortar toda maldición de mi pasado. Porque si vos no conocés y Dios no te muestras estas visiones en el mundo espiritual, el diablo va a tener siempre acceso junto con esas palabras, esas personas, que te van a vivir haciendo porquería. Mire, fíjense, a mí sistemáticamente me hacen brujería. Sistemáticamente. Tu pastor, muchas veces su nombre está en un altar haciéndome porquerías. Nosotros hemos tenido visiones, sueños, hemos tenido testimonios de hermanos que nos han anunciado. ¿Y qué hacemos, Señor? Con la sangre de Cristo nos cubrimos. Hemos tenido visitaciones demoníacas. Es una guerra. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que vos escuches la palabra, no quiere que alguien te enseñe, no quiere que vos los descubras, el mundo espiritual, cómo trabaja. Acá se le está cayendo todas las estructuras del ocultismo, del paganismo y todos los poderes infernales. Pero ¿saben por qué? Porque Dios quiere traer luz a su pueblo. Y estas cosas muchas veces no son porque vos estás haciendo algo mal. Algunas sí. Es porque hay maldiciones que han atado tu vida. Tal vez vos estás bien, tal vez vos estás en el Señor, tal vez vos estás con el Espíritu Santo, ok, pero hay un integrante de tu familia, puede ser tu esposo, tu hijo, tu esposa, que tienen maldiciones generacionales, maldiciones que le sucedieron en su vida, y vos, que sos la persona de Dios, tenés que ir al altar de Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando acá? Yo necesito que tú me lo reveles. Yo necesito que tú me ilumines. Porque no puede estar mi hijo así. Yo me resisto como está mi hijo. Me resisto como está mi familia. Me resisto a esta enfermedad. Me resisto a esta situación económica. Porque yo creo, Señor, que tú dijiste que somos bendición. Y que tu bendición está conmigo. Entonces, ¿qué hace Dios? Por fin, le cae en la ficha. Vamos a ponerle las manos en la cabeza al que tenés al lado. Decirle, algún día te van a caer la ficha. Tócalo, Señor.
Viste que vos querés venir a la iglesia y el endemoniado, la endemoniada no quiere. No, hoy no vaya a la iglesia. Hay algo espiritual, hermano. Si no hay cosa más linda que venir a este lugar. No hay cosa más linda de poder alabarle, de adorarle. Cuando estos cantan re feo, pero sentimos la presencia de Dios. Se ríen, no, cantan bonito. Ellos cantan esto y son los, oh, y cómo me trasladan, y cuando oran, y cuando se mueve la presencia de Dios, y ya después salimos, oh, y ya te encontrás con la realidad. Pero ¿por qué la gente no quiere congregarse? Porque hay ataduras espirituales. Vos tenés que saber identificar a dónde está la atadura, porque siempre el diablo, antes de vos servir, de congregarte, te va a recordar la atadura para que vos te desmotives, para que vos estés triste, angustiado, que es lo que quería, para atacarte y para que vos te detengas. Hermano, ¿sabes una de las virtudes que tiene tu pastor? Que puede estar triste, puede estar enfermo. Hoy yo pensé no voy a venir porque estoy enfermo. Pero digo, Señor, hoy es una palabra muy importante, así que haz lo que tengas que hacer porque Dios quiere que esto lo escuche tu pueblo. Y acá estoy. El diablo quiere detenerte de todas maneras, quiere que vos no crezcas económicamente, quiere que vos no tengas el sueño de Dios de tener un ministerio, sea el que sea, hermano. Y se va a conjurar con gente que te conoce para detenerte. Pero si hoy crees en Dios, nada ni nadie te puede detener. Vamos, levanta tu mano al cielo, decí conmigo, yo nací para ser bendecido y nada ni nadie me va a detener. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Así que en esta noche vamos a orar. Yo tenía ganas de ministrar porque estaba lindo, che. Pero tenemos la cena del Señor. Pero vamos a orar. Queridos hermanos, llévate esto. Dios ya ha dicho y ha soltado toda la sentencia en el mundo espiritual para que nosotros sigamos adelante. ¿Estás viviendo algo difícil? Anda a tu cuarto de guerra. Anda a tu oración o acá, que puede ser tu cuarto de guerra. Y decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Mirá, Señor, sistemáticamente caigo en esto. La depresión, la angustia, el pecado. ¿De dónde nació? Porque acuérdense, toda maldición tiene una causa. ¿Qué quiere decir la palabra ahí? Hay una raíz.